Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Ante todo, agradezco a cada uno de ustedes por estar en este segundo día de lo que vendría a ser el ciclo de conferencias internacionales virtuales de Excel que está organizando el Colegio de Ingenieros del Perú, sede de Lambayeque. Bien, vamos a empezar ya con el ciclo de ponencias para no quitarle mucho tiempo al primer ponente, ya que ha pasado casi 15 minutos. Bien, quiero darle la más cordial bienvenida a Eric Ávila. Bien, Eric es contador público egresado de la universidad, ¿no? Con maestría en administración y finanzas, ¿no? Tiene, a ver, un momento. Tiene 38 años de vida, con más de 10 años de experiencia en áreas de contabilidad, administración y finanzas. Actualmente trabajando en el grupo Premier del Giro Automotriz. Es emprendedor de Excel, con el canal de YouTube Logan Excel, con más de 100 videos y más de 18,000 suscriptores. Eric lo que hace es ayudarnos con plantillas, gráficas, tablas dinámicas, dashboards, sobre todo los dashboards, muy bueno con los dashboards, y demás temas de utilidad para la vida personal y profesional, ¿no? Últimamente, obviamente, como lo he mencionado, muy especializado en la parte de dashboard. Él el día de hoy nos va a traer un tema bien importante, mi tocayo Eric va a presentar reportes con tablas dinámicas. Bien, sin más preámbulos, le doy el pase a Eric para que pueda hacer su presentación. Eric, ¿me escuchas? ¿Tocayo? Tocayo, buen día. Sí, sí, sí te escucho. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, entonces, te dejo en el escenario para que te desplayes y sorprendas a todos con tus dashboards, como siempre. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias, amigo. Bueno, vamos a compartir mi pantalla, permítanme. Ahí está. Ok, me informan si ven la pantalla. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí. Excelente, bueno, voy a dar un poquito de introducción antes al tema, ¿no? Bueno, como dijo mi tocayo Eric, voy a darles un poquito más de mí. Para los que no me conocen, los que no me ubican, mi nombre es Eric Ávila, soy contador público, soy de México, nací en la Ciudad de México, actualmente estoy en Sinaloa. Cuento con una maestría en Administración y Finanzas y, como bien lo mencionan, tengo un canal de YouTube que se llama Logan Excel, allá si me pueden ir a visitar. Y, permítame aquí, cuento con, perdón, me fue el botón. Cuento con más de 10 años de experiencia en áreas de contabilidad, administración y finanzas. Y a mí realmente lo que me gusta es hacer las cosas sencillas con Excel para poder, en este caso, dedicarme más a análisis, porque ya saben que muchas veces tenemos tanta información y nos quita demasiado tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer, si algo se puede hacer con Excel, voy a ahorrarme pasos, voy a ahorrar voy a meter alguna tabla, alguna macro, alguna función, alguna condicional, algo que me permita que mi trabajo sea más eficiente y más rápido, ¿no? Porque me gusta trabajar así y la verdad te quita mucho tiempo, la verdad. Y tengo una frase que me gusta y que es mi inspiración y que sigo adelante cada día, es un día a la vez, ¿no? Siempre que quieran aprender, háganlo poco a poco, pero siempre un día a la vez, porque este conocimiento de la herramienta de Excel es vasto. Yo ahorita estoy aprendiendo con ustedes, estoy aprendiendo con los colegas de ayer y los que vienen, porque realmente son temas muy enriquecedores, porque tenemos que aprender no solamente de funciones o conmigo tablas dinámicas, tenemos que aprender Power Query, Power Pivot, Power BI, o sea, hay una infinidad de conocimiento vasto con Microsoft en este caso, ¿no? Así que vamos a ver un tema de hoy. Voy a aportar un poquito mi granito de arena para que les comparta este conocimiento, porque realmente les va a ayudar a toda o cualquier área que tengan, en este caso, en su trabajo, un emprendimiento, sepan cómo desarrollar un reporte con tablas dinámicas, ¿no? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una pequeña frase que me gusta iniciar cuando doy una clase. Dice, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Albert Einstein. Así que vamos a aprender a encender estas lámparas que tenemos en nuestro conocimiento, en nuestro cerebro, y vamos a adquirir uno nuevo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver lo que es un reporte, ¿no? Utilizar reporte o informe es vital para empresas que quieren crecer o ser más competitivas en el mercado, ¿no? Nosotros nos basamos con datos, con estadísticas, y nuestros jefes, nuestros
nuestros mandos medios, cualquier persona va a querer algún reporte, algún análisis de cualquier tipo de información, sea de finanzas, de recursos humanos, de producción, todo lo que tenga datos, vamos a necesitar un reporte, ¿no? Y ya de ahí, lo que vamos a hacer es hacerlo con tablas dinámicas, cómo estructurarlo y hacerlo de manera automática, ¿no? Y por qué no, ya si tenemos reportes o tablas, podemos empezar ahora sí que evolucionar, ¿no? ¿Qué tal si hacemos también hasta un dashboard, ¿no? Porque son las bases de un reporte para hacer un dashboard. Bueno, otra de las ventajas de hacer un reporte es el tiempo, ¿no? Y aquí la clave es la información entre más rápida se tenga, más valiosa es. Entonces, al momento de hacer reportes con tablas dinámicas, vamos realmente a enriquecer esa parte que necesitamos de tiempo, porque el tiempo es valioso. Necesitamos dedicarnos más a lo que es un análisis y poder dejar todo lo que son los datos en tablas, en fórmulas, para ahora sí irnos directamente a un análisis, ¿no? Bueno, este reporte automático nos tiene ciertas características, ¿no? Y con Excel podemos hacer que esta herramienta sea poderosa, ¿no? Nos puede ayudar a resumir, a sintetizar y lo principal, a automatizar. Cualquier proceso dentro de nuestra área de trabajo nos va a ayudar a simplemente, tenemos una base de datos, le agrego el siguiente mes, le agrego la siguiente semana, le agrego, dependiendo de la frecuencia del tiempo, le agrego la siguiente reporte, actualizo mi tabla dinámica y tengo mi siguiente reporte. Ya tengo el mes, en este caso, ¿qué mes es este? Julio, ya terminé junio. Cuando termine julio, tengo el reporte de julio. En cuanto llegue agosto, el primer día de agosto, agrego la base y tengo mi reporte, ¿no? Bueno, otro de los beneficios que empezamos a tener dentro de empezar con Excel es, como les decía, ¿no? Un reporte se puede hacer con cualquier tema área, ¿no? Sea de finanzas, sea de producción, de cualquier índole, ¿no? Esto nos va a permitir hacer un ahorro de tiempo, de hacerlo en horas. En mi experiencia, muchas de las veces cuando llega a una área, tienen muchos procesos que tardan, no sé, 3 horas, les agrego una tabla dinámica, unos pequeños macros, y ese trabajo lo hacen en 15 minutos o hasta menos, ¿no? Dependiendo qué tanta sea la capacidad o la complejidad, ¿no? Y Excel nos ayuda a automatizar cualquier proceso, es lo que vamos a aprender dentro de este ciclo. Ya vimos ayer, ahora con complementos de hoy, de este día. Y lo mejor que yo puedo ver en una tabla dinámica es que tiene grandes cantidades de datos, ¿no? Que podemos tener desde 100 renglones hasta miles de renglones y que en un solo clic tenemos nuestra información o nuestro reporte, ¿no? Así que vamos a ver un caso práctico de Excel para que les quede más claro cómo poder desarrollar esta potente herramienta de tablas dinámicas. Así que voy a compartirles ahora la otra pantalla. Permítanme. Bueno, están viendo mi pantalla de Excel, ¿verdad? Ahora sí, sin problema. Sí, profesor, buenos días, sí se le ve. Excelente, vamos a continuar. Bueno, este es un claro ejemplo que me ha tocado en mi empresa. Yo, no les conté, trabajo en una empresa automotriz y estamos en una agencia que manejamos diferentes marcas, ¿no? Aquí les traigo una pequeña base de datos. Vamos a explicarles un poco. Obviamente es una base ficticia, no son datos reales, pero me van a permitir crear cualquier tipo de reportes o hasta un dashboard, ¿no? Bueno, esta base de datos siempre tengan en cuenta que deben tener estructurada todo aquello que quieran hacer reportes, utilizar encabezados y, en este caso, fechas y filas hacia abajo, ¿no? Para que nos va a permitir poder desarrollar de mejor estructura cualquier reporte o cualquier tabla dinámica que empecemos a utilizar, ¿no? Bueno, esta es mi tabla de ventas donde tenemos que hacer un pequeño análisis de qué dato tenemos que hacer o qué es lo que tengo yo para poder desarrollar mi reporte, ¿no? Necesitamos saber el objetivo por el cual quieren ese reporte o qué es exactamente lo que quiere mi jefe, ¿no? Porque vamos a ponernos en esta situación
de que vamos a hacer un reporte porque alguien nos está pidiendo, o por qué no, también necesito yo, necesito, a lo mejor me dedico a vender productos y quiero saber, tengo un pequeño sistema que me arroja un reporte en Excel. A lo mejor mi sistema no me da ese reporte que yo necesito, entonces es cuando entra aquí Excel, porque Excel sí me puedo desarrollar cualquier reporte utilizando cualquier tipo de métrica, cualquier tipo de función o cualquier tipo de herramienta que me permite Excel darle más énfasis a lo que yo necesito, ¿no? Bueno, esta es una tabla de ventas, tiene lo que es una columna de fechas, tiene modelos. Vamos a ver un reporte de venta de vehículos. Tenemos los diferentes modelos, en este caso, hasta tenemos un color. Las ventas, vamos a manejar aquí la moneda de México, en pesos, tenemos venta en pesos, tenemos su costo, un margen bruto, que un margen bruto simplemente es una operación aritmética donde hago ventas, menos el costo, ¿no? Ese es mi margen bruto, ¿no? Y un porcentaje de margen que también es una pequeña división aritmética donde divido el margen bruto entre las ventas. Esto me permite saber qué tanta ganancia tengo al momento de vender la unidad. Y una última columna donde tenemos el tipo de venta, ¿no? Porque tenemos diferentes maneras de vender. Puedo vender la unidad por una financiera de alguna marca en específico. Puede ser por medio de un banco de Banamex, Bancomer, dependiendo de la institución financiera que tenga dicha marca, ¿no? Puede ser una venta de contado y cualquiera de esas puede funcionar, ¿no? O también puede ser a crédito, ¿no? Tenemos a lo mejor algún cliente que es frecuente y podemos darle crédito, ¿no? Del lado derecho tengo otra tabla que podemos, si nos da tiempo, podemos relacionarla y agregarla también a un análisis todavía más profundo si quisiera analizar no solamente mi reporte de cuánto vendí, sino cuánto me acerqué a un presupuesto. Entonces, aquí tengo otra pequeña tabla donde tengo los presupuestos por cada modelo que debo de vender en cierto periodo y la cantidad de unidades. Bueno, esas son mis dos tablas. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que iniciar, ya que hicimos un pequeño análisis de nuestra información y vamos a suponer que quiero saber cuántas unidades vendí en el mes o en el año, ¿no? Para ver qué margen o qué modelo tiene mejor margen y que puedo dedicar a lo mejor un poquito más de análisis en esa unidad, en ese modelo, para ver si es conveniente seguir colocándolo en el mercado, o a lo mejor lo quito de mercado, no compro tantos inventarios. O sea, todas estas ediciones que hacemos dentro de una tabla dinámica me van a ayudar a mis tomas de decisiones dentro del área que esté analizando. En este caso, si soy el gerente de ventas, puedo empezar a ver que si algún margen porcentaje de margen de algunos de los modelos no está vendiendo tanto, entonces hago menos compras de ese modelo, ¿no? Entonces, todo eso impacta y me desarrolla a través de una tabla dinámica, ¿no? Bueno, tenemos nuestra tabla dinámica, perdón, nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a seleccionar, ya que tenemos de algún reporte en general y lo vaciamos en un Excel, vamos a convertirlo en una tabla automática. Esto nos va a permitir a crear mejores reportes o mejores tablas dinámicas que de manera, ¿cómo se puede decir? Manual, ¿no? Ahorita les explico. Entonces, seleccionan toda su base. Aquí les voy a dar un pequeño atajo que es el Control T. El Control T me va a permitir crear una tabla de manera más rápida. Entonces, aquí le vamos a decir que tiene tabla, esta tabla tiene encabezados. Le vamos a dar a aceptar y vean, se convierte en una tabla automática y aquí le puedo asignar un nombre. Voy a ponerle que esta es tabla de ventas. Ahí está. Tabla de ventas. Le voy a cambiar el formato. No me gusta ese formato. Excel te lo da por default ese color azul. Yo la verdad me gusta más ya sea un gris o el propio que ya tenía, ¿no? Le voy a dejar el que ya tenía yo. Ok, aquí tenemos una tabla de venta, ¿no? Hago lo mismo con mi otra tabla. Todas las tablas que empiece a tener, la puedo empezar a crear en tablas automáticas. Las selecciono desde el encabezado hasta el último valor, Control T, aceptar, ¿no? Ahí está. Tabla, vamos a colocarle, esta va a ser tabla meta. ¿Listo? Le voy a quitar el formato. Y listo.
Ya tengo mis dos bases, ya tengo mi pequeño análisis de mi información, de mi data. Bueno, ¿ahora qué sigue? Vamos a empezar. Si estoy haciendo, si quiero crear tablas dinámicas o reportes, aquí tengo, vamos a empezar con el primer reporte, vamos directamente ya al punto, vamos sin tanto rollo. Aquí les dejé una pequeña imagen de ejemplo de qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer un reporte de ventas anual. Aquí ya tengo la imagen, ¿no? Para que vean a qué es lo que quiero llegar. Bueno, aquí muchos de ustedes ya me imagino que ya saben cómo crear la tabla dinámica. Esa parte es lo más sencillo de crear una tabla dinámica. Pero hay otros que a lo mejor se están empezando a conocer Excel. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es sencillo de crear tablas dinámicas, ¿no? Bueno, ya que tengo una tabla automática, voy a dejar por acá abajo, vamos a insertar, hay una parte dentro del menú de Excel que nos permite, nos da un icono que nos dice que es insertar tabla dinámica. Aquí, ya que tenemos nuestra tabla automática, vamos y apretamos ahora este pequeño botoncito, crear tabla dinámica. Ya Excel por default me detecta cuál es el rango de toda mi tabla. En este caso detectó la tabla de ventas, ya identificó ese rango porque ya le asigné una tabla. En este caso vamos a hacerle una hoja de cálculo existente. Puede ser una hoja de cálculo nueva donde me abrieron una pestaña, o puedo decirle, ¿sabes qué? No, a mí dámela en una hoja de cálculo existente, ¿no? En este caso va a ser en la pestaña reporte 1, aquí en la parte gris, y por eso lo dejé ahí ese color. En la B7, ahí déjame la tabla dinámica, ¿no? Voy a darle a aceptar y vean, me da un pequeño cuadro en blanco donde vamos a empezar a jugar con los campos. Los campos se refiere a cada una de las columnas que tenemos dentro de nuestra data, en nuestra base de datos. Esos campos se representan, deja ver, ok, se representan aquí en esta pequeña tabla que se nos abre y donde vamos a darle un check o una palomita. Y tenemos en la parte de abajo el cuadrante donde vamos a empezar a jugar con la información. Tenemos lo que es el cuadrante de los filtros, columnas, filas y valores. Bueno, vamos a empezar a analizar nuestra información. Si yo quiero un reporte de ventas, necesito saber qué voy a analizar. En este caso, si es un reporte de ventas, necesito saber los modelos que voy a empezar a vender o que son los que estoy vendiendo. En este caso, es la columna de modelo. Aquí vienen los diferentes modelos que puede tener la marca. En este caso, vamos a ver una marca, en este caso en específico, la marca Toyota. Y tiene los diferentes modelos. Tenemos un Avanza, un Camry, Corolla, un Prius, una RAV, una Tacoma, un Yaris, ¿no? Esos son los diferentes modelos. Bueno, necesito hacer un reporte de ventas. Necesito colocar los modelos que estoy vendiendo. Entonces, regresando a mi tabla dinámica, aquí empiezo a hacer. Vamos a poner en el cuadrante de las filas los modelos. Vamos a ver el campo de modelo, lo colocamos en filas y ya, ¿qué está haciendo mi tabla dinámica? Está resumiendo toda mi información. Vamos a ver cuántas filas tiene esta base de datos. Tiene 4,468 aproximadamente, más o menos por las primeras líneas de filas, ¿no? O sea, me convierte toda esa información en valores únicos resumidos ahorita en esta tabla dinámica. Bueno, vamos a agregarle ahora, bueno, de estos modelos, ¿qué estoy vendiendo de estos modelos? ¿O cuánto en cantidad? Puedo colocarla en cantidad o en este caso en moneda, en pesos. Bueno, vamos a agregar un campo, lo voy a arrastrar y lo vamos a colocar en valores. Cuando colocamos información en nuestras tablas, en nuestras tablas dinámicas, no tiene formato. Hay que darle un poquito de formato. Entonces aquí le voy a dar el signo de la moneda y listo. Tenemos las ventas por todos los modelos. Ahora, otra recomendación que les doy, que les puedo aconsejar, es que podemos cambiar el diseño de nuestro informe. A mí en lo particular me gusta más
mostrar mi información de forma tabular. Ahorita, más adelante les voy a explicar el por qué. Bueno, ya aparece modelo, la venta. Ahora, quiero saber cuántos modelos de cuántas unidades vendí de ese modelo. ¿Ok? Van a hacerse ciertos cuestionamientos cuando hacemos reportes porque a veces vamos a necesitar alguna métrica en particular y no la tenemos. Si yo quisiera saber cuántas unidades vendí de este modelo Avanza, voy a revisar mi base de datos, pues no tengo una columna que me diga cuántos modelos o cantidad de modelos tengo. Entonces aquí tienes que empezar a ser un poquito más profundo en tu base de datos o investigar cómo compone ese dato, cómo lo puedo conseguir, cuántas unidades vendí de este modelo, porque aquí no me dice la columna. Pero, para fortuna, este reporte que me pasaron, lo que hace es que cada fila es una venta de un modelo. Por eso no viene la cantidad. Entonces, es una venta individual de cada uno de los modelos. Entonces, sabiendo esa pequeña información, que es clave para saber si puedo agregar esa métrica dentro de mi tabla, de mi reporte, entonces, ¿qué es lo que hago? No tengo la cantidad, pero puedo contar los modelos. Puedo hacer mi conteo a través de los modelos. Entonces, ¿qué hago? Tomo el modelo, ahora, ya que está en filas, ahora lo voy a colocar el modelo en valores. Lo voy a poner antes de la suma de las ventas. ¿Y qué es lo que hace? Como no es un valor que tenga el modelo algún número, algún dato numérico, sino son textos, por default, la tabla dinámica me la convierte en cuenta. O sea, me está contando cuántas veces aparece este modelo. Aquí lo que voy a hacer es quitarle este formato. Vamos a agregarle el formato de... Ahí está. Entonces, aquí tengo 154 Avanzas, 324 Camry. Entonces, ya tengo que en total vendí 4,463, que es más o menos la misma cantidad de filas que tiene mi reporte. O sea, quiere decir que está contando cada una de los modelos, ¿no? Entonces, ya tengo cuántos modelos vendí en unidades y en pesos, ¿no? Otra cosa que, si se dan cuenta, es importante que cuando hagan sus reportes o en tablas dinámicas, siempre traten de colocarle un encabezado, ¿no? Para saber exactamente qué estoy haciendo o qué importe estoy agregando a la información, en este caso, a mis jefes, ¿no? Para que ellos, como a lo mejor las personas que van a tener esta información no saben utilizar tablas dinámicas, no saben cómo quitar información, no saben cómo hacerle, tenemos que empezar a ayudarle a esas personas, a los que va dirigido, para que sepan qué reporte es esto o de qué estamos hablando. Entonces, es importante agregarle un encabezado. En este caso, le puse reporte de ventas anual. ¿A qué periodo? Necesitamos saber a qué periodo en este caso. Ahorita solamente le puse 2020. Vamos a hacerlo un poquito hasta dinámico porque tenemos dos periodos, 2021 y 2020. ¿Y cómo la voy a representar la información? ¿En miles o en pesos? Y la voy a representar en miles de pesos. Aquí está en pesos. Como son muchos números, aquí lo que les gusta en mi trabajo es representar toda la información en miles de pesos. ¿Cómo la puedo representar en miles para que no se vea así? Bueno, sencillo. Le agrego un formato, selecciono toda mi columna de ventas, control 1, puedo apretar, ahí está, control 1, y aquí puedo agregarle un formato personalizado para representar mi información en miles de pesos. En este caso, hay uno que utilizo yo seguido, que utilizo 3 hashtags o 3 gatos, coma. 3 gatos, coma. Esto me representa ahora en miles de pesos mi información. Y si quisiera agregarle el signo de la moneda, ahí está. Aceptar. Y listo. Ya tengo mi información. Para no tener tantos números, la coloco en miles de pesos. Así la tengo para mejor presentación de mis datos, ¿no? Bueno, ya tengo cuántas unidades vendí, cuántas en pesos.
Voy a agregar ahora los costos. Vamos a agregar los costos. Así de sencillo, tomo el valor de los costos y lo paso para acá. De igual manera, le doy formato, ya se queda grabado, nada más lo escojo. Tengo los costos. Vamos a agregar el margen. Ya tengo el margen bruto. Vamos a agregarlo acá. Tengo el margen. Vamos a cambiarle el formato. Ahí está. ¿Qué nos hace falta? Aquí, según el reporte que necesitamos, el promedio del margen bruto. Bueno, vamos a agregar el último campo. En este caso es el porcentaje de margen, que ya lo tenemos calculado aquí. Bueno, vamos a hacerlo. Lo jalamos. Lo dejamos en la última. No es un valor en moneda. Entonces, por default, me lo hace en el signo. Vamos a cambiarle a porcentaje. Pero si se dan cuenta que hay un pequeño, no error, sino una pequeña presentación errónea. Porque realmente los márgenes que están aquí representándose, pues no son los que son los que yo quiero. Porque realmente, según mi margen, mi máximo es un 31% y algunos hasta me dan pérdida. Entonces, tengo que ver que realmente estos porcentajes de margen están erróneamente mal presentados. Y no es tanto que estén mal presentados, sino que está haciendo la tabla dinámica. Agarra mis porcentajes de margen y está sumando cada porcentaje, lo está sumando. O sea, está haciendo la sumatoria de todos estos porcentajes. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que sume el porcentaje de margen. ¿Cómo puedo solventar esa situación? Bueno, pues le cambio la configuración en el campo de valor. En vez de que me suma, hazme mejor promedios de márgenes, porque estos se van a estar repitiendo y mejor hazme un promedio. Y listo, vean. Vamos a agregarle un poquito de... Ahí está. Ahora sí, están entre el 12%, realmente del 10 al 15 es el promedio de ganancia. Y ya aquí vamos a empezar, empezando a hacer estos tipos de reportes, uno se empieza a dar cuenta de que cómo va la información financiera, porque ¿cómo es posible que un modelo tenga un margen del 1% cuando todas mis unidades deben ser del 10 al 15? Esto me va a permitir un reporte analizar de esa manera, o sea, ya empiezo a ver poco a poco dónde están mis fallas, no tanto de mi falla de mi base de datos, sino de mi operación al momento de vender alguna unidad, porque a simple vista, eso es lo bonito de Excel. Es tanta la información que aquí yo no puedo darme cuenta quién está mal, quién está bien, qué porcentaje está correcto. Aquí no te puedes dar cuenta porque son demasiados números. Pero la ventaja de una tabla dinámica es que empiezo a concentrar, empiezo a desglosar, empiezo a meterle métricas, empiezo a ver más allá de mi información y me doy cuenta que aquí hay un pequeño error. Aquí estoy vendiendo este modelo, a lo mejor no me está costeando realmente porque le estoy ganando 1.78, o sea, lo estoy dando casi al punto de equilibrio, o sea, no tiene sentido estar con este modelo, pero hay que ver qué pasó, o sea, puedo empezar a desglosar más allá de este tipo de reportes, ¿no? Bueno, aquí está mi reporte. Según esto ya terminé. Es un pequeño reporte sencillo. ¿Y qué es lo que hago? Vamos a darle, también lo que me gusta de mis reportes es darle estética a mis tablas dinámicas. No me gusta como está que te da por default Excel. Voy a quitarle aquí el color. A mí no me gusta en lo particular que diga suma de costo. La verdad, a mí no me gusta. A mí me gusta darle estética a mis reportes. Entonces, vamos a ver un diseño que me pueda gustar o que a ustedes les guste, ¿no? A mí en lo particular me gustan los tonos grises. Como que a mí me da como que más elegancia, más porte o más profesionalismo, un color neutro, ¿no? En este caso vamos a escoger un gris, pueden escoger lo que ustedes quieran. Y otra cosa, vamos a empezar también a quitar estos, aunque ya dice el título del encabezado, puedo quitarle eso que en vez que diga cuenta modelo, se lo quito. Pero ¿qué pasa? Dice, el nombre de la tabla ya existe, no puedo quitarle eso.
¿Cómo puedo ponerle un nombre a mi tabla que ya tiene el mismo nombre? Ah, sencillo. Déjale un espacio en blanco. Con eso ya es otro dato totalmente distinto. Entonces, ahora sí, como solamente quiero que me represente bien que esto es modelo, esto es venta, ahora aquí le agrego un signo de peso, perdón, un signo de moneda, ya tengo lo que es la venta, el costo, el margen bruto y el promedio de margen. Aquí sí necesito que diga que sea promedio porque realmente sí es un promedio. Entonces aquí lo que puedo hacer es hacerlo un poquito más grande, los ajusto y vean, lo doy centrado. Ahí está. Tengo mi tabla, y empiezo a dar estética y terminada, ¿no? Ahí está, ya quedó. Ahora, vamos a darle un poquito más de dinamismo a nuestra tabla, porque aquí dice que este es un reporte del 2020. ¿Cómo puedo darle dinamismo? Con una herramienta poderosa que nos permite hacer ese tipo de dinamismo, es insertarle un segmentador de datos. Esta es una maravilla que me ayuda a mis dashboards, a mis reportes, a crear dinámicamente mi información más rápida, solamente apretando. En este caso vamos a hacerlo por año, con un pequeño botón. Me voy a cambiar los tonos, se lo voy a quitar. Y vean, vamos a apretarle, y vean. En un pequeño segundo. Pero vean, otra cosa que también me molesta de las tablas dinámicas es que apretamos y se ajustan las columnas. ¿Se dan cuenta que se mueve la columna, la D? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer para que no se estén moviendo las tablas? Damos clic derecho, opciones tabla dinámica y quitamos el autoajustar anchos. Porque esto, la verdad, sí es un poquito molesto que se esté cambiando. Miren, ahora sí, ya se quedó. Vamos a verlo de manera... Vean, ahora sí, puedo entregar mi reporte sencillo, donde puedo colocar y decirle, ¿sabes qué? Ahí te va el reporte de las ventas, tú solamente quieres ver el mes, perdón, el año, ahí está. No, pero ¿sabes qué? Quiero ver ahora por mes, porque así no me ayuda. Pues vamos a agregarte un slide, un segmentador, ahora por mes. Vean. Vamos a cambiarle el formato, color gris. Y listo. Tenemos, quiero la del 2020, pero de enero, febrero, marzo. Y le empiezo a dar también estética a mis pequeños botones. ¿Cómo le doy estética? A lo mejor no quiero representar todos los meses, los quiero representar en dos columnas. Pues le doy 2 columnas. Ahí está. Y listo. Entonces, tengo mi análisis. ¿Y cómo hago mi reporte que también mi encabezado sea dinámico? Pues sencillo. Vamos a agregarle el año. Puedo agregarlo vamos a agregarlo arriba del modelo o en filtros. Vamos a agregarlo, perdón. Ahí está. Aquí aparece el año. Vean, hago una pequeña referencia a donde está el año. Lo oculto. Y listo. Que quiero el año 2020. Ahí está, el 21. Que quiero representar, pero ¿qué mes? Fácil. Sí, simplemente aquí les agrego otro espacio. Vamos a agregarle ahora el mes. Vean. Tengo el año y el mes. ¿Qué es lo que hago? Aquí se me puso a abrir porque la referencia se cambió a la C7. Puedo empezar a concatenar y digo, bueno, vamos a concatenar. ¿Qué año es? Año 2021. Agrego el signo de ampersand. Le doy un pequeño espacio. Abro comillas para darle espacio. Cierro comillas, ampersand, concateno y le pongo abril.
y ya tengo así sencillo, mi encabezado dinámico. Año 21, año 20, mes enero, abril, y así sucesivamente, ¿no? Ahí está mi reporte anual. Bueno, este es un pequeño reporte. Puedo empezar a hacer más reportes. Vamos a mi siguiente pestaña. Este ya lo terminamos. Vamos al reporte número 2. Ok, ¿qué es lo que pasa? Ahora quiero hacer un análisis, pero por el modelo en particular. El primer reporte me lo da por todos los modelos y cuánto fue mi margen o mis ventas. Ahora quiero hacer un reporte más a detalle. Bueno, si ya hice esta pequeña tabla dinámica, ya esa es la ventaja de empezar a trabajar con bases de datos y tablas dinámicas. Ya hiciste un trabajo, ya no tienes que volver a retrabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues copiamos esta misma tabla dinámica, que ya la tengo hecha, la colocamos aquí, y ahora empiezo a jugar con otra información, porque según mi pequeña tabla, ahora necesito saber mi información, pero por mes, ya no necesito saberla, en este caso, por el modelo. Ahora necesito saber, quito el modelo de filas, lo voy a colocar en filtros, y necesito saber los meses, entonces voy a colocar los meses aquí. Ahí está, voy a quitarle el filtro y listo. Vean, tengo los meses por el modelo que esté filtrando y tengo la misma estructura que el que tengo aquí. Ahora, si quiero revisar por modelo, entonces ahora le agrego un segmentador por modelo. Vamos a insertar el modelo. Le cambiamos el diseño, vamos a escoger un gris. Y ya tenemos nuestros modelos en nuestro reporte. Ahí está, automático, ¿no? Voy a quitar este. ¿Y qué es lo que hago? Hago lo mismo, hago referencia al modelo que ya agregué aquí. Entonces digo, Camry, Corolla. Y vean, ya tengo los modelos por cada uno de manera dinámica. Y de la misma manera hago un título dinámico. Digo, tomo el año, ampersand para concatenar, abro comillas para representar un espacio, cierro comillas, ampersand, y, no, pero aquí ya no tengo el mes porque el mes ya lo tengo, ¿cómo se dice? Ya lo tengo mensualizado. Entonces simplemente hago referencia al año. Ya no necesito saber el mes porque tengo los modelos mensualizados. Aquí lo único que podría agregar es agregar un segmentador ahora por año. Y listo. Vamos a cambiarle el color. Y listo. Entonces ya tengo mis reportes. Hasta puedo darles un poquito menos, perdón, un poquito más altos. También a este lo puedo bajar. Perdón. Ahí está. Alto. Está. ¿Para qué? Para que pueda hacer, para agregar el año acá arriba. Vamos a darle los mismos tamaños y vean, ya tengo mi reporte. Y ocultamos aquí la parte. Si no lo quieren que se presente, lo podemos ocultar. Y listo. Así de sencillo tenemos un reporte en específico por cada uno de los modelos. Y si ya me quiero ver un poquito más allá de no solamente ver lo que son mis tablas dinámicas o mis botones, a lo mejor le quiero dar un plus a mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Ahí está tu reporte, pero le agregué un pequeño plus. Algo que me da Excel, algo que me ayuda a dar un impacto a mi reporte, a las personas que estoy enseñándole esta información, y es con este pequeño efecto wow, ¿no? Vamos a ver cómo Excel nos permite desarrollar este tipo de información
con esto. Vean, le voy a agregar a mi reporte una imagen dinámica. ¿Qué es una imagen dinámica? Tengo una pequeña base de datos de los modelos, de todos esos reportes que acabamos de hacer, que acabamos de ver, perdón. Cada uno de los modelos tengo aquí su modelo y la imagen que le representa. Bueno, ¿qué es lo que hago? Ahorita les explico cómo hacer Vamos a tomar la imagen, la tomamos aquí y vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vean, entonces ahora poco a poco mi reporte hasta casi parece un dashboard. Ya empiezo a meterle un poquito más de información a mi reporte y digo, bueno, si quiero que mi modelo cambie dependiendo de lo que le apriete aquí, ¿de dónde surge este cambio? Bueno, este cambio surge de esta celda, de la C9. Aquí está clave, aquí viene mi cambio. Bueno, ya identifiqué de dónde viene mi cambio. Me voy a mi base de datos donde tengo mi información. Ahorita les explico cómo hacer esto. Vamos a tomar ese modelo, esta Corolla. Regreso a mi reporte y vean. Vean, así de sencillo. Volvemos a esconder aquí la información. Lo ocultamos y listo. Tenemos nuestro reporte. Casi un dashboard ahí de nuestros modelos. Le doy un clic, aparece el modelo. Y listo. Ahí terminó nuestro reporte. Tenemos el reporte en general y nuestro reporte de manera particular de algún modelo, ¿no? Y le doy un pequeño plus al agregarle la imagen dinámica. Ahora bien, ¿cómo hice esta pequeña imagen? ¿Cómo hice esta imagen dinámica? Bueno, van a hacer una pequeña base de datos, van a agregar cada uno de los diferentes datos. Aquí le puse un ID, qué modelo es, la imagen. La imagen la bajan de internet, simplemente buscan ¿cómo se dice? El modelo, en este caso vamos a ponerle Yaris. Buscan el modelo, lo copian de aquí y lo pasan a su base de datos de cada uno. Le dan un tamaño más o menos acorde a la celda, que quepa en esa celda. ¿Y qué hacemos aquí? Simplemente hacemos una pequeña función muy conocida vamos a hacerla aquí. Vamos a hacer vamos a anidar, vamos a hacer la función coincidir. Coincidir. ¿Qué valor estoy buscando? Este valor, el Corolla. Lo voy a dejar fijo con F4, coma. ¿En qué matriz? En mis modelos que tenemos en esta tabla. En toda la tabla de los modelos, aquí lo hago, ¿no? Que sería, vamos a hacerlo aquí de la C. Aquí sería, hasta aquí. Ahí está, ¿no? F4. Y, perdón, lo dejé aquí, permítanme para que vean, aquí, ahí está. Coincidencia va a ser 0. Ahí está, perdón, este es el número 4, no es 400%, ahí está, el número 4. Y luego le agregamos índice. ¿En qué matriz? Compartida la pantalla, aquí. Vuelvo a escoger toda la matriz. Minimízalo y de los modelos. Lo dejo fijo en F4. Sí, pero ya ves que no sé dónde está el mapa. Y no lo tienes la pantalla sobre las imágenes. Ahí está. Ahí está, sobre todo la selección de las imágenes. Y listo. Perdón, le faltó un paréntesis. Ahí está, ¿no? Ya tengo mi índice. ¿Qué hago? Tomo este valor, lo copiamos, vamos a administrador de nombres, agregamos uno nuevo y le decimos retorno imagen. Ahí está, retorno imagen. Se refiere a, aquí vamos a colocar la función que copiamos, aceptar.
Dice que ya existe ese nombre. Vamos a ponerle retorno. Ahí está, retorno. Ahí está. Aquí aparece retorno. Cerrar. Ya tengo la función guardada en administrador de nombres. Ahora, la imagen, simplemente la copiamos cualquier imagen. Le damos imagen vinculada. Ahí está, ¿no? Ok. A le cambiamos esa referencia que tiene sobre la D4 y le pongo la que acabamos de crear, retorno. Y listo. Tengo mi imagen, la copiamos y listo. Así tengo mis reportes de manera dinámica con toda la información. Ahora sí, aquí tendría ya mi reporte terminado. Me parece que ya se va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a ver las preguntas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, me fui yo directo, no vi comentarios. No sé si tengan alguna duda. Buenos días, maestro. Sí, mande, Pepe. Buen día. Buenos días. Cuando hiciste la configuración del número personalizado, pusiste signo de pesos, 3 gatos, coma, 3 gatos, coma. Esa última coma, ¿cómo se puede leer ese formato? Ok, mira, bueno, donde tú quieras agregarle el formato, a donde tú quieras, puede ser en la tabla o cualquier número donde tú digas, le quiero agregar, ok, abrimos con control 1, se abre el formato de celdas, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y en las personalizadas, por default ya vienen los formatos, ¿no? Es más, aquí visualmente se representa, al momento que le das clic, cómo se ve, cómo se va a ver tu formato al momento que le des clic. Como yo ya lo creé, aquí me aparece acá arriba, mira. ¿Cómo lo hago desde cero? Simplemente cuando tú te vayas a un personalizada, aquí borras y agregas el formato que tú quieras. Entonces aquí, por eso te decía, aquí nada más agregas el signo de la moneda, un espacio y digo, quiero representar mi información. Los 3 gatos, coma, 3 gatos, coma. Perdón, no le puse coma, le puse creo que punto. Ahí está, coma, 3 gatos, coma. Aquí en automático se cambió, mira, se representó. Es más, hasta que si quisieras agregarle, estos son millones de pesos. Le pongo a agregar comillas, MDP, y vean, 133 millones de pesos. O sea, le doy formato, y esto también lo puedo hacer en mis tablas dinámicas. Aquí, control 1, y vean, millones de pesos. O sea, tú le das el formato que tú quieras. Ahí sí no hay problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién? Una consultita. Sí, adelante, dime. Usted usó, disculpe, la función coincidir con la función índice. Así es. La función buscar B, sabemos que busca hacia la derecha y hacia abajo. En cambio, índice y coincidir, anidad, busca hacia la izquierda, bueno, en cualquiera de los 4 sentidos. ¿Podría haberlo hecho esto con función buscar B? Para buscar B no me permite en imagen dinámica. Lo que pasa que buscar B, bien lo dices, busca a la derecha, pero para este tipo de funciones de buscar imágenes, necesito esa función. Puede ser con índice, puede ser con indirecto y hasta con buscar X. Ahora sí que la que se te acomode, la que más domines, puede funcionar el buscar la imagen. ¿Por qué? Porque al momento de agregarla en administrador de nombres, es ahí donde te puede causar el conflicto. Por eso, a mí me gusta más índice y coincidir. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo lo hacía con indirecto. Gracias. Sí. O también con DREF, como dice Iber. Ahora sí que hay muchas maneras, ¿eh? Claro. Claro, el DREF, a partir de un origen, hago lo del desplazamiento, ¿no? De columna y fila, también. ¿no? De donde te posiciones hacia donde vaya tu búsqueda. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Parece que quedó todo muy claro. Realmente las tablas dinámicas es algo muy sencillo, nada más es cuestión de dominar, de practicar. Bueno, ya por último, para despedirme, les dejo, para los que no me conocen y que vayan a mi canal, me encuentran, vamos aquí a una página para que me encuentren en YouTube. Para los que no me conocen, me encuentro como Logan Excel. Vamos a ponerle aquí Logan Excel. Así teclean en el YouTube. Y aquí está, Logan Excel. Aquí está. Aquí me encuentro. Ahí pueden ir a mi canal. Ahí van a ver mi último video donde hice tablas dinámicas con un diagrama de Pareto con tabla dinámica. Ahí tengo dashboard. Ahora sí que tengo infinidad de temas que ahí les puede ayudar para sus trabajos, ¿no? Así que esto sería todo de mi parte. Quiero agradecer a mi tocayo Eric por hacerme la invitación en esta pequeña hora, en esta exposición, también al Colegio de Ingenieros por esta invitación. Muchas gracias a todos los que vieron esta ponencia y de mi parte sería todo. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. A nombre del colegio te agradecemos por la ponencia del día de hoy. Gracias, Eric.